estimados amigos testigos de Jehová y público en general. Aquí les pueden ver ustedes en pantalla el CD-ROM de la biblioteca Watchtower, porque quiero considerar con ustedes un libro que se titula Usted puede vivir para siempre un paraíso. Para dirigirnos a la página 147, porque quiero considerar un artículo con ustedes que trata de la Watchtower sobre la venida de Cristo, y que se halla pues en este libro Usted puede vivir para siempre, en la página 147. Quiero considerar y compartir con ustedes lo que la Watchtower nos dice acá. Estamos haciendo clic, estamos dentro del libro, y vamos a hacer clic en la página 147. Bueno, aquí estamos en la 142, sigamos avanzando, 143, 144, 145, 146, poco más. Ahí está, la vuelve Cristo a la tierra. Ahí está, este es el punto que quiero tocar, pero vayámonos a la parte concreta. Esta parte, en la 146, sería como sigue. El párrafo 16 dice: de la misma manera, la vuelta de Cristo no significa que Él vuelve literalmente a esta tierra. Nótese que la sociedad habla de la vuelta de Cristo y no del inicio de su vuelta o de su inicio de su una porción invisible. Habla de la vuelta de su retorno por segunda vez. Más bien significa que Él toma el poder del reino con esta tierra y dirige su atención a ella. Para hacer eso, Él no tiene que abandonar su trono celestial y de hecho bajar a la tierra. Como hemos visto en el capítulo anterior, la prueba bíblica muestra que en el año de 1914 de la era cristiana llegó el tiempo de Dios para que Cristo regresara. O sea, Jesús regresó por segunda vez en 1914, como siempre he dicho, y lo dice la Watchtower, y cuando retornó empezó a regir. Entonces fue cuando se oyó en el cielo el clamor: ahora han acontecido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Vemos pues que la Watchtower dice pues que Jesús regresó o volvió por segunda vez en forma espiritual a la tierra en 1914 y que se concluyó su segunda venida. Y el párrafo 17 dice: puesto que la vuelta de Cristo es invisible, ¿hay alguna manera de confirmar que realmente haya acontecido? Es decir, que haya acontecido la vuelta de Cristo en forma invisible. Y la Watchtower responde: sí la hay. Cristo mismo dio una señal visible por la cual podemos saber que Él está presente invisiblemente y que el fin del mundo se ha acercado. Examinemos esa señal, nos dice acá. La Watchtower está diciendo que Jesús pues volvió de forma invisible, retornó por segunda vez, volvió, regresó en 1914 de la era cristiana. Aquí lo dice muy claramente. Y se dice acá que Jesús dio una señal, una sola, y visible. Entonces, queridos amigos, la Watchtower enseñó que en el año 1914 Jesús volvió o regresó en forma invisible. Ahora vayamos a ver qué nos dice acá en el párrafo 4. Dice: Jesús no dio un solo acontecimiento como la señal. Habló de muchos diferentes acontecimientos y situaciones. Eso es una mentira. Eso es oscuridad. Eso es trastocar las escrituras. En Mateo 24:3, a Jesús le preguntaron sus discípulos: danos una señal. No les dijo, danos una señal compuesta de múltiples rasgos, porque eso nos llevaría a la confusión. No sabrían cuál de esa señal de múltiples rasgos indicaría que Jesús está presente. Querían saber cuál sería esa señal de su venida, de su segunda venida, de su retorno por segunda vez, de su parucía invisible, como se quiere llamar, pero su segunda venida. ¿Cuál era esa señal que le servía a sus discípulos para saber que Jesús ya estaba aquí, que había vuelto por segunda vez? En la página 148 de este libro, la Watchtower nos dice que Jesús no dio un solo acontecimiento como la señal. Sí, dio un solo acontecimiento como señal. Y ustedes pueden hallar que esa señal se halla en Mateo 24:30, que dice: y luego se verá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, viniendo a las nubes del cielo con todo poder y gran gloria, y sus ángeles con él. En una sola señal. Entonces, esa señal era Jesús en la nube. Jesús mismo en la nube del cielo con todo poder y gloria, amigos. Esto es un engaño de la Watchtower, decir que fueron varios acontecimientos diferentes, pues, como si fuera una señal de múltiples rasgos de varios eventos diferentes. No, señor. Si usted lee Mateo 24:3 en adelante, en que Jesús comienza a responder a la pregunta de sus discípulos, no le dice: aquí está la señal de múltiples rasgos que ustedes me están pidiendo. No. Primero les dice que ocurriría una serie de eventos que llevarían a ver la señal del Hijo del Hombre.
La única vez que aparece la palabra señal en Mateo 24 está en Mateo 24:30. Es la única vez donde se ve la palabra señal, que es Jesús en la nube mismo. Jesús vivo en la nube y la señal vino con todo poder y gloria. Para finalizar, queridos amigos, no hay duda pues que la Watchtower de los Testigos de Jehová nos ha enseñado en este artículo que hemos leído de este libro chatarra que ya está cambiado o está quizás ya descontinuado, nos enseñó dos mentiras graves acá. Uno, que Jesús retornó por segunda vez, volvió o retornó por segunda vez en forma invisible en 1914 y nos dijo que tenía pruebas de ello, que Jesús volvió por segunda vez en forma invisible por medio de dirigir su atención a los asuntos de la tierra desde los cielos y que no tuvo que abandonar los cielos para venir a la tierra. Y que su segunda venida fue en el año 1914 de la era cristiana, sin duda alguna, cuando Jesús, al volver por segunda vez, dio inicio al reino y comenzó a ejercer como rey en ese año. Esa es la primera mentira, diciendo que Jesús volvió y cumplió la profecía de su segunda vuelta en forma invisible en 1914 y que había pruebas de ello, que evidentemente ocurrió en ese año. Y la otra mentira es decir que Jesús había dado una señal de múltiples rasgos, de múltiples eventos, que era una serie de señales diferentes que le servirían a los testigos de Jehová entender que Jesús ya había retornado en 1914. La Biblia habla solamente de una sola señal. Fue una sola señal que Jesús les dio a sus discípulos, puesto que fue esa la pregunta que le hicieron a él en Mateo 24:3. Dinos, Señor, ¿qué señal será? ¿Qué señal será de tu presencia y del fin del mundo? Le preguntaron una, y Jesús no le iba a dar pues un montón de señales diferentes, o una señal compuesta de diferentes rasgos, que nos llevaría a la confusión. Jesús le da una sola señal, y cuando nosotros leemos Mateo 24:3, en el momento que Jesús le comienza a responder, de Mateo 24:4 en adelante, Él nos dice, aquí les doy la señal compuesta de múltiples rasgos o diferentes eventos, sino que le comienza a enumerar una serie de sucesos o eventos que ocurrirían antes de verse la señal que los discípulos estaban preguntando a Jesús, que era justamente la que se halla en Mateo 24:30, que dice, y entonces aparecerá en el cielo la señal. La señal era Jesús mismo, queridos señores. Así como Jonás fue señal para los ninivitas, así también Jesús será la señal para esta generación, tal como dice Lucas 11:30. Entonces Jesús era la señal viniendo en la nube del cielo con todo poder y gloria. Fue esa la señal que tenía que ver sus discípulos para entender que Jesús ya había vuelto por segunda vez en realidad. Entonces, queridos amigos, no hay duda que este libro basura de la Watchtower enseña doctrinas que te llevan a la oscuridad, al abismo más profundo. Y esto es para meditar que esta organización falsa enseña oscuridad, tal como dice nuestro querido amigo el forista Alfonso Gutiérrez. La Watchtower enseña oscuridad a sus miembros, mentiras. Y esto lo he puesto acá para que ustedes lo piensen y mediten si vale la pena seguir formando parte de esta falsa organización religiosa. Muchas gracias, amigos. Y recuerden, amigos, lo que la misma sociedad Watchtower nos ha recalcado siempre en sus publicaciones, como esta del 1 de diciembre de 1991, en la página 7 de esta atalaya, la Watchtower nos dijo cómo escoger la religión correcta y nos dio el siguiente consejo. La religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Esto quiere decir que nosotros no podríamos escoger una religión como correcta si enseña mentiras en sus doctrinas, o doctrinas cambiantes con fecha de expiración, que dejan sus verdades del pasado como elementos falsos, mentirosos, engañadores. Mediten bien esto, queridos amigos de Dios, y será hasta la próxima.